Bendiciones, amados, Dios los bendiga. Fuerte abrazo en Cristo Jesús, que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesús sean todos ustedes. Por su misericordia y fidelidad, estamos aquí hoy para poder dar continuidad a la serie de temas que hemos venido hablando con relación al nuevo pacto. Claramente esto también viene de otra línea de temas que hemos venido tocando desde sus inicios, ¿verdad? Ya que cuando comenzamos abrimos, por así decirlo, este espacio los días sábados, tomamos puntos de partida, por así llamarlo. Bueno, no necesariamente nosotros, ¿verdad? Sino que considerando que el Espíritu Santo y Dios nos está impulsando a seguir. Ya en la reunión anterior hablamos relacionado a lo que es el entendimiento, pero veníamos partiendo de lo que era el buscar el reino, primeramente el reino de Dios y su justicia. De ahí, de ese punto de partida, llegamos al entendimiento por causa de la parábola del sembrador y por causa también de lo que corresponde al escenario y junto al camino. Por otro lado, en este caso, lo que hemos venido hablando acá viene a causa de lo que venimos hablando con respecto a los días de Elías. ¿Por qué los días de Elías? Porque los días de Elías es algo que menciona Jesús en Lucas capítulo 4. Perdón, Lucas capítulo 4. Y luego se hace un avance de que luego los días de Elías seguían los tiempos del profeta Eliseo. Entonces, en los tiempos del profeta Eliseo entra una situación de un escenario de la sanidad o purificación, por lo cual nos llevó al nuevo pacto y en este caso el día de hoy tocaremos la parte de la promesa del Padre. Siempre daremos un breve resumen, pero lo que quiero resaltar es de que este tema proviene de algo que hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque nos lleva hacia un punto específico, y el punto específico por el cual hemos estado tratando estos temas del nuevo pacto es acerca de la purificación de las aguas, relacionado a lo que refiere los tiempos del profeta Eliseo y a que nuestra vida sea fértil, porque eso fue lo que hizo el profeta Eliseo en ese momento, era sanar las aguas, porque esa sanidad de aguas iba a provocar una fertilidad en la tierra en la cual se encontraba, y hace referencia también a nosotros, ¿verdad? Pero para que eso suceda hay que cumplir el nuevo pacto. Entonces vamos a orar para que el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos ayude para poder nosotros entrar en su fidelidad y en su gracia, y pues que el Señor nos apoye tanto en la transmisión como en la recepción del mensaje para alabanza de la gloria de su gracia. Bendito eres, eterno Dios y Salvador, te damos las gracias porque tú eres nuestro Señor, nuestra fortaleza y nuestra torre fuerte. Tú eres el Dios que nos fortalece y nos favorece, tú eres el Dios que nos da la fuerza para seguir adelante. Hoy rogamos y pedimos que nos ayudes a andar conforme a tu voluntad. Pedimos hoy que nos ayudes en la transmisión de este mensaje, también como en la recepción, que quites todo pensamiento altivo, lo lleves a la cautividad de Cristo, y que nos dirijas para poder transmitir la palabra de verdad como tú lo anhelas y necesitas. Bendito eres eternamente y para siempre. Por favor, revélanos de tu Espíritu Santo, por favor, revélanos de ti. Tráenos a la necesidad del Espíritu Santo. Te agradecemos, bendito Pastor y Rey. Te agradecemos, bendito Señor y Salvador. Gracias por escucharnos, gracias por atendernos, gracias por proveernos de tu palabra. A ti sea la gloria, la honra, el honor y el poder. Declaramos, Señor Jesús, que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Muy bien, bendito sea el Señor y Salvador. Amén. Entonces, vamos a dar lugar al tema ahora. Como mencionamos, el tema que hemos estado tratando es el nuevo pacto y la promesa del Padre. Ese es el tema del día de hoy. Aunque el título es de alguna manera un poco diferente y la promesa del Padre, viene relacionado siempre con lo que correspondería al Espíritu Santo, de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de la promesa del Espíritu Santo. Y nos enfocamos en hablar de que se había profetizado, se había dado por promesa, es decir, una seguridad divina de que el Espíritu Santo iba a venir, porque ya había sido profetizado, ya había sido dado. Inclusive Jesús les dice a ellos en el libro de Hechos, quédense porque vendrá la promesa del Padre,
es decir, el Espíritu Santo, y vimos cómo sucedió el acontecimiento y lo que provocó y algunas otras cosas, ¿verdad? Que fue profetizado en el libro de Joel. Pero en este caso, el día de hoy, nos vamos a centrar en un punto específico relacionado al concepto, en este caso, del Padre. Es decir, que del Padre nace dar la promesa. Es decir, que no fue algo así random o algo aleatorio o que de repente se le ocurrió a Dios de la nada, sino que era algo que Él ya tenía y que Él anhelaba que nosotros tuviéramos. Pero para que nosotros pudiéramos tener esta magnitud de la promesa del Espíritu Santo, y por eso se habla acerca del don del Espíritu Santo, no como don en el sentido de que alguien pueda profetizar o hablar en lengua, sino que hablando del don del Espíritu Santo en el sentido de que el don se hace referencia a un regalo. Entonces es el regalo del Espíritu Santo. Es un regalo prometido. Entonces a eso hace referencia y por eso vamos a hablar en este caso de la promesa del Padre refiriéndose a que Él es el que ha dispuesto. Él es el que se ha propuesto a ello. Y que por esa causa lo recalca también Jesús, ¿verdad? Y por eso también vamos a tomar un par de versículos. Pero para entrar en ese detalle, previo a eso, vamos a dar de lo que venimos hablando, ¿verdad? Porque ya hemos hablado de que ciertamente ya hablamos acerca de los tiempos del profeta Elías, pero en los días de Elías, y actualmente nos estamos enfocando en los tiempos del profeta Eliseo. Dentro de los tiempos del profeta Eliseo vimos de que esto lo hace mención Jesús, es decir, no es un término que nosotros nos estamos inventando, sino que es un término que aparece en la Biblia, así como cuando se hablan los días de Elías o los días de Noé o los días de Lot, es una doctrina, por así llamarlo, una revelación que Jesús explica y extiende. Que también Jesús lo utiliza de algo que se mencionaba anteriormente, ¿verdad? Es decir, cuando uno lee la Biblia, en el Antiguo Testamento aparecen, por ejemplo, como en los días de Abraham, como en los días de tales personajes, hacía referencia a eso y lo que acontecía en ese tiempo. Y por eso Jesús toma de ello y lo explica. En este caso lo hace referente a, a los días de Elías, pero también luego habla de los tiempos del profeta Eliseo. Es decir, que después del tiempo de los días de Elías vienen los tiempos de Eliseo. Por eso tomó la figura relacionada a cómo Elías, después de la restauración, después de manifestar su misión, por así decirlo, aquí en la tierra, Dios le dice, ahora establece a Eliseo como profeta en vez tuya. Entonces vemos que cambiaron el tiempo, es decir, de Elías al profeta Eliseo. Pero hay un cambio, no solo de sucesión en términos de aquí está Eliseo, sino que también espiritualmente hay ciertos acontecimientos, es decir, como en los días de Elías hubieron ciertos acontecimientos y por eso Jesús habla acerca de que la viuda de Sarepta de Sidón, pero cuando habla de Eliseo, perdón, hace referencia a la limpieza de Naamán, dando a entendernos a nosotros de que ellos iban a tener operaciones o objetivos diferentes o visiones proféticas diferentes de la manera. Y claramente lo vemos en sus acciones o en lo que pasa en el tiempo de ellos. Hay otro punto basado en esto que cuando se habla en Lucas 4:27 acerca de la limpieza o purificación de Naamán. Y cuando vemos en la Biblia, tanto el nombre de Eliseo hace referencia a salvación o hace referencia a salud. Es decir, Dios es mi salud o Dios es mi salvación. Y vemos cómo esto lo entiende Naamán porque él fue rescatado de una lepra y por lo tanto él podía vivir una vida sin lepra, ya que él era un comandante, un general o parte del ejército, pero él tenía lepra, pero tenía que dirigirse y por eso tenía siempre una armadura. Es decir, que él tenía un peso en él, ¿verdad? No se podía quitar ese peso. Ya, pues ya cuando él es sanado, pues ese peso se lo quita y solo lo utiliza para la guerra. En el caso de ello vimos, cuando hablamos de la palabra sanidad o purificación, vimos de que con el profeta Eliseo se habla de tres cosas, ¿verdad? La sanidad de las aguas, la sanidad de la comida y la sanidad en este caso, Naamán. Entonces, en el caso de la sanidad de las aguas, se nos ha mostrado en la palabra, en este caso 2 Reyes 2:19-22, que la sanidad de las aguas se da o se requiere o la realiza Eliseo
porque había unas aguas que estaban contaminadas y una tierra infértil que estaba en un lugar que era un buen lugar. Eso hace mención a la escritura. Y vemos cómo Eliseo solo se enfoca en la sanidad de las aguas. Entonces uno se hace la pregunta por qué él no se enfocó en sanar la tierra si ambas cosas estaban malas, tanto el agua como la tierra. Y vimos que era porque al afectar las aguas también termina afectada la tierra, porque el agua a veces se utiliza para regar o para otro tipo de situaciones sobre la tierra. Entonces un agua contaminada también afectaba a la tierra por ciertas cuestiones em, que también no nos vamos a extender hoy. Pero a lo que íbamos es eso. Por eso que Eliseo, cuando Dios le envía, le dice que tome una vasija nueva y sal y que la rocíe sobre el agua para que traiga una sanidad sobre las aguas y que nunca más iba a haber una contaminación sobre ello. Entonces vemos la figura y lo hablamos en su momento que eso nos habla del nuevo pacto, porque era una vasija nueva y sal. Y la Biblia también habla acerca de la sal del pacto. Entonces nos hacía referencia a enfocarnos en la sal, pero también acerca de una pregunta. En sentido de, entonces, ¿cómo fueron contaminadas esas aguas? Y vimos en la palabra que cuando se hace referencia de palabra, es decir, en la Biblia cuando vemos la palabra, a veces adquiere diferentes figuras, como la palabra como un hacha, la palabra como un martillo, la palabra como una espada, y también la palabra se hace referencia como agua. Por eso dice, si no estoy mal en ese caso, tocamos Timoteo cuando dice que fueron lavados por el agua de la palabra. Entonces nos hace entender de que ellos, y que inclusive puede simbolizar nosotros o congregaciones o naciones, han sido contaminadas porque no han cumplido el pacto. Ya hablamos también en otro caso, que un pasaje decía que fue contaminada la tierra por cuanto quebrantaron el pacto. Entonces el quebrantamiento del pacto produjo una contaminación. Es decir, por no cumplirlo, se quebranta. Entonces, por eso hablamos y nos hemos estado enfocando en el cumplimiento del pacto. Es decir, si cumplimos el pacto, va a haber una purificación. Si no cumplimos el pacto, va a haber una contaminación. Entonces, por esa razón nos hemos enfocado en el nuevo pacto, en este caso Hebreos 8:8 y 13. También en este caso lo voy a leer, que el nuevo pacto no es tampoco es cosa nuestra, la Biblia lo menciona, dice de la siguiente manera, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces vemos aquí claramente que la Biblia nos enseña que hay un nuevo pacto, y un nuevo pacto que hay que cumplirlo, porque en el antiguo pacto cuando hemos hecho la semejanza de los pactos, es decir, cuando uno comienza a examinar la manera que Dios ha operado antiguamente con los pactos, no únicamente en solo el hecho del caso de Abraham, sino que ya vimos el pacto que hacen con Noé. Vimos cómo dio la referencia a que cuando hacía un pacto hacía una señal, es decir, que hay, si lo queremos llamar algo así por patrones o ciertas cosas en común o semejanzas que hay cuando Dios realiza un pacto. Entonces, por eso hemos tomado la referencia del antiguo pacto y el nuevo pacto, cosa que tampoco no es necesariamente lo que nosotros lo hemos hecho. Eso ya lo ha hecho el apóstol Pablo cuando lo tocamos también en el libro de Colosenses, cuando habla de la circuncisión de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo dice la circuncisión de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque habían comenzado a introducir la circuncisión dentro de la congregación, por así llamarlo. Y el apóstol Pablo dice, bueno, ¿por qué se circuncidan en el antiguo pacto si Jesús tiene una circuncisión? ¿Por qué? Porque hacía referencia del antiguo con el nuevo, ¿verdad? Entonces, aquí voy con esto, que hemos tomado una comparativa en el sentido de el antiguo y el nuevo pacto de referencias. Y por esa razón es que ya hemos hablado acerca del mediador, que en el antiguo pacto había mediadores, y en este caso hay un mediador, que es uno solo, que es Jesús, no hay nadie más, no es María, no es Mahoma, no es Pedro, no es Pablo, no es nadie más que Jesús. Por eso en 1 Timoteo 5 dice, y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, nadie más. Ya hablamos que tenemos un arca del pacto, que nuestra arca del pacto es Jesús. Él es el pan, el maná del cielo. Jesús es
la vara de Aarón y también el libro de la ley. Ya que recordemos que el arca del pacto cargaba esas tres cosas. El maná, el maná, la ley y la vara de Aarón. Ya hablamos de eso, de que Jesús, inclusive el arca también manifestaba la presencia de Dios, la victoria y algunas otras cosas, y que Jesús es todo eso, nos representa la presencia de Dios, ¿verdad? Y también que cuando hablamos del maná, hacía referencia a que tenemos a alguien eterno, ya que los mediadores anteriores eran, de alguna manera, morían, así como el sumo sacerdote que ejercía una vez al año, él moría y tenía que haber un sucesor. Había reyes, esos reyes morían y tenía que venir un sucesor. Había profetas, profetas morían y tenía que venir un sucesor. Es decir, no había alguien eterno. En este caso tenemos, cuando habla del maná, el maná que no se pudre, hacemos referencia a Jesús, que es eternamente un profeta eterno, un sacerdote eterno, un rey eterno. La vara de Aarón hacía referencia a que él tiene la guianza, o a Dios le colocó sobre él, que él va a dirigir al pueblo, así como Moisés y Aarón tuvieron esa manifestación que Dios dijo: a él, sobre quien reverdezca, él guiará a mi pueblo. Y por eso Jesús nos guía a nosotros, por eso dice que él es el príncipe de los pastores. Y tenemos, como dice la palabra también, que en el arca estaba el libro de la ley, y en el libro de la ley hacía referencia, es Jesús, porque la Biblia dice que él vino a cumplir la ley. Es decir, que al ver a Jesús vemos cuál es el ejemplo del cumplimiento de la palabra. Entonces, nosotros tenemos, en Jesús está el arca del pacto, que tienen las tres cosas. También hablamos que nosotros tenemos un tabernáculo. No significa que no tengamos, sino que nuestro tabernáculo es un tabernáculo celestial, no es el tabernáculo terrenal como lo tuvo en este caso Moisés, sino que nuestro tabernáculo es un tabernáculo celestial, y debemos vivir de acorde a la naturaleza del tabernáculo, así como anteriormente su forma de culto, porque cuando hablamos de tabernáculo es una forma de culto, una forma de alabar, de adorar que había en el antiguo pacto. Nosotros también tenemos una forma de alabar y de adorar en este nuevo pacto, y debemos llevarla día a día. No es necesariamente irnos a meter a un lugar o a un local o a alguna casa, sino que hablamos de una forma de culto en el sentido de que es una forma de vida diaria. Ya por eso mencionaban acerca de que ellos llevaban el tabernáculo de Moloc, y nuestros padres decían que llevaban el tabernáculo del testimonio. Entonces así el tabernáculo hace referencia a una forma de vida. La señal del pacto, ya hablamos de que anteriormente había una señal en el antiguo pacto, que en esa señal era la circuncisión, es decir, todo aquel que quería entrar al pacto se tenía que circuncidar, y si no lo hacía era cortado. En este caso, nuestra señal del pacto, bien, por eso hacemos referencia a la señal del profeta Jonás, haciendo referencia al bautismo en agua, y por esa razón después hablamos del bautismo en agua, que el bautismo en agua es la señal del nuevo pacto. Y en Colosenses por eso hace referencia de la circuncisión de Cristo, y luego dice sepultados en el agua, ¿verdad? Y por último, lo que hablamos la semana pasada de la promesa del Espíritu Santo, es decir, que este nuevo pacto tiene al Espíritu Santo, le ha sido dada por promesa al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? De que nosotros sin el Espíritu Santo no estamos viviendo en el nuevo pacto, es decir, necesitamos del Espíritu Santo para vivir en este nuevo pacto. Por eso nos ha sido dejado el Espíritu Santo, para poder vivir conforme al nuevo pacto. Es decir, no es, inclusive la Biblia menciona que fuimos sellados con el Espíritu Santo para este nuevo pacto. Esa es una gran bendición que nosotros tenemos, que antes no se tenía. Ya mencionamos brevemente que el Espíritu Santo antes a veces solo hacía incursiones en ciertos casos sobre ciertos profetas, ciertos reyes o sacerdotes, o en ciertos momentos adecuados venía y ejercía, pero no necesariamente él moraba o habitaba en la tierra en una operación, ¿verdad? Es como Jesús, que Jesús hacía lo que se conoce como las epifanías, que él venía y se manifestaba, pero luego ya no parecía, por así decirlo, ¿verdad? Pero luego vemos a Jesús que se manifiesta aquí en la tierra, en María, nace, crece, se manifiesta, predica, enseña, muere, resucita y asciende. Pero el Espíritu Santo también viene aquí a la tierra para ejercer. Por eso hablamos acerca de que Jesús era la luz del mundo, pero luego vino el Espíritu Santo para ser la luz del mundo. ¿Por qué? Porque él decía, me conviene que yo me vaya, porque les enviaré a mi paracleto, a mi gemelo, al que es mi semejante, para que
venga aquí a la tierra. Entonces la luz actualmente es el Espíritu Santo. Él es la luz en este mundo. Y por esa razón nosotros debemos vivir conforme a la guianza del Espíritu Santo. Inclusive en el libro de Hechos se manifiesta mucho el que cada mención que se hace es acerca de la mención del Espíritu Santo. Es decir, que por esta razón nosotros deberíamos vivir conforme al Espíritu Santo. Si nosotros vivimos sin el Espíritu Santo, realmente no estamos viviendo de acuerdo al pacto. Inclusive, vamos a decirlo, hacemos el resalte en otras reuniones también de ello, porque recordemos que la semana pasada hablamos de que el tema anterior, y que se habló la semana pasada, iba a ser un tema de alguna manera introductorio para hablar del Espíritu Santo. Ya que pues hay varias cosas que hay que tratar con relación al Espíritu Santo. Entre uno de ellos es el bautismo del Espíritu Santo, que mismo Jesús lo señala. Dice, ustedes serán bautizados dentro de poco con el Espíritu Santo. Porque también recordemos de que en este pacto no solo está el bautismo en agua, sino que también el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso Jesús también lo señala, relacionado a Juan el Bautista, que bautizaba en agua, pero él iba a venir a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, por eso hicimos la manifestación de la promesa del Espíritu Santo, pero hoy vamos a hablar por el enfoque basado en el Padre. Y es la promesa del Padre. Ese es el enfoque que vamos a tocar hoy desde el anhelo, por así decirlo, del Padre, porque ya vemos de que se ha dado el Espíritu Santo, pero ese darse ha venido a causa de alguien que es el Padre. Entonces, el Padre anhela que nosotros habitemos o caminemos de acuerdo al Espíritu Santo. Ese es el punto del cual queremos resaltar y tomar, que hay una importancia, hay una mentalidad, hay una intensidad que Dios Padre está dando hacia nosotros, pero que a veces nosotros no estamos coordinados con esa mentalidad. A veces nosotros estamos como coordinados con otras mentalidades, pero no necesariamente con la mentalidad o con la intención que el Padre tiene. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos en nuestra casa, cuando nosotros habitamos con nuestros padres tenían una forma de vida que nos enseñaban y nos ilustraba. Puede ser que nosotros no estábamos de acuerdo con la manera que nuestro padre trataba cosas, pero puede ser que nosotros sí estábamos de acuerdo con la manera que nuestro padre estaba haciendo cosas en nuestra casa, o la mamá, ¿verdad? Entonces, si uno se acomoda a la manera de la mentalidad o el enfoque que el padre tiene, nosotros como hijos, la familia se encamina, la familia comienza a tomar un rumbo, pero si todos en la familia agarran un diferente rumbo y agarran cosas sí, otras cosas no, va a ser muy difícil que vayan en la misma dirección, ¿verdad? O se pongan de acuerdo, o que la familia, por así decirlo, prospere porque cada quien tiene sus propias maneras. Pero que si toda la familia como conjunto, hermanos, esposa, esposo, todos juntos, van a ser encaminados hacia un mismo sentir, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios necesita, porque nosotros recordemos que tenemos diferentes formas de pensar. Cuando entramos en Cristo tenemos una manera, tenemos un enfoque, por eso Dios nos lleva a aprender. ¿Para qué? Para adoptar su forma de pensar. Esa es la idea que Dios necesita, que tomemos la forma de pensar de Cristo Jesús, que es la misma forma de pensar del Padre. Por eso en Filipenses, si no estoy mal, capítulo 2, versículo 5, dice, y haya esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. En otros pasajes dice, y haya esta misma manera de sentir que hubo en Cristo Jesús, pero realmente el original hace referencia a la misma manera de pensar. Entonces, claramente, como dijo Jesús, que al verlo a Él veremos al Padre. Entonces, prácticamente Jesús nos trae el enfoque que Dios quiere la mentalidad de Dios Padre, el anhelo, la postura, la dirección que Él como familia, si lo queremos llamar así, como el Padre que guía y dirige, necesita que nosotros tomemos. Y aunque como vuelvo a resaltar, la semana pasada hablamos de eso, que cuando se hablaba de la promesa del Espíritu Santo, Jesús lo relacionaba a la promesa del Padre. No necesariamente como él decía, viene la promesa del Espíritu Santo. Cuando uno lee la Biblia, Reina Valera o alguna otra, inclusive mayormente que lo coloca Juan, realmente es el que vi que lo mayor lo resaltaba. Los títulos de ciertas Biblias dicen la promesa del Espíritu Santo, pero realmente cuando uno lee, no dice la promesa del Espíritu Santo, dice la promesa del Padre. Entonces nos da un énfasis relacionado a eso, al Padre,
a lo que Él requiere, a lo que Él necesita, a lo que Él, por lo cual nos lo otorga o nos lo da. Hay un propósito. Inclusive cuando nuestros padres nos ponen ciertas cuestiones en la casa, hagamos de cuenta que nuestro padre nos puede decir, mire, yo necesito que arregle su cuarto. Para nosotros puede ser trabajoso y difícil, pero ¿para qué, verdad? Pero el padre, cuando uno crece y entiende, sabe de que si el cuarto está sucio puede traer ciertas enfermedades o ciertos bichos, que eso nos puede producir una enfermedad. Entonces, él, por su madurez, por su sabiduría, eh, lo que ha vivido, coloca ciertas intenciones o formas de vida sobre nuestra vida para que nosotros tengamos un beneficio, ¿verdad? Entonces, en este caso, el padre entiende cosas, él por siglos y por lo que él tiene, él necesita que nosotros captemos, que nosotros nos metamos en su mismo fluir y sentir y bajo su misma necesidad. Algunas personas dicen que Dios no tiene necesidad de nada. Yo creo que sí, Dios tiene necesidades. Una de ellas es la necesidad de amarnos, pero no necesariamente como una forma de que somos nosotros todo, sino que en el sentido de que Él realmente nos quiere amar. Tanta fue su necesidad de amarnos que envió a su Hijo unigénito para que Él muriera en la cruz por nosotros. Pero obviamente si uno no quiere dejarse amar, tampoco Él no va a dejar de existir. Él va a seguir existiendo y Él va a amar a aquellos que se dejen amar, ¿verdad? Y por eso Él tiene la necesidad que las personas se arrepientan y crean en el Evangelio. Porque si no lo hacen, Dios va a tener la necesidad también de mandarnos a condenación. Entonces hay necesidades que Dios Padre tiene. Por eso dice, Él anda buscando adoradores en espíritu y verdad. Entonces hay una necesidad. Entonces, a razón de ello, sí Dios tiene necesidades, pero tampoco significa que nosotros seamos indispensables, ¿verdad? A eso quiero recalcar, pero la necesidad de amar es lo que Dios nos quiere amar. Por eso en su momento hablamos de cómo Dios es el que ha buscado romper como que la barrera de la enemistad. Por eso en el libro de Efesios hace referencia a ello. Hace referencia a que Dios a través de Jesús reconcilió a Dios con los hombres. O sea, a través del sacrificio de Cristo hubo una reconciliación, pero realmente eso fue a causa del Padre. El Padre ha hecho cosas para que nosotros entremos en una reconciliación con Él. Y por eso que hay personas que dicen que Dios no me ama, pero la cruz está manifestando el amor que nos tiene, ¿verdad? O a veces nosotros, Señor, no me escuchas, es que no me amas, pero uno busca un capricho, ¿verdad? Pero realmente Dios ha establecido su amor eterno a través del sacrificio de Jesús, el darlo. Y así como Él dio a Jesús, también nos ha dado el Espíritu Santo. Es decir, para que Dios nos pudiera dar lo más preciado y más valioso para nosotros, tenía que morir Jesús en la cruz. Y en este caso estoy haciendo referencia al Espíritu Santo, no menospreciando a Jesús, sino que Jesús habla también acerca del Espíritu Santo. Por eso hago referencia y vamos a ver versículos que porque hacen referencia a ello. Es decir, que junto con la salvación Dios nos da un montón de situaciones. No solo nos da una salvación así como que ahí están salvos, miren cómo salen. Sino que cuando nos da la salvación nos da un conjunto, se lo queríamos llamar así, de regalos. De bendiciones que no son necesariamente materiales, pero lastimosamente el pecado estaba impidiendo esos regalos. Y inclusive la palabra misma dice, ¿verdad? En el libro de Efesios, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces vemos de que Dios nos ha bendecido. Lo que impide que a veces vengan esas bendiciones es el pecado que nosotros tenemos. Entonces, claramente Jesús, a través de su muerte y su resurrección, nos ha dado el regalo de ser hijos de Él y también nos ha dado el Espíritu de Cristo. Pero juntamente con ello dice que la Biblia que nos ha sido sellados con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo, que es las aras de nuestra promesa en Cristo Jesús. Entonces, inclusive creo, si no estoy mal, no sé qué traducción, o el mismo Efesios lo menciona, hace referencia a que el Espíritu Santo es como que un anticipo de las glorias que habrían de venir para nosotros.
Entonces, aquí quiero resaltar con eso, a impartir la necesidad que nosotros adoptemos esa necesidad o esa intensidad o esa mentalidad de Dios Padre hacia nosotros. Y por eso vamos a ver acá Hechos 1:4, dice, y estando juntos les mandó que se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces vemos aquí dos cosas. Vemos que él hace referencia a la promesa del Padre y luego dice, oísteis de mí. Es decir, que ciertamente en Joel, cuando lo leímos, el capítulo 2, hacía referencia que dice que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre todos nosotros. Entonces, ¿por qué Jesús dice, oísteis de mí? Y no dice como Joel dice. Aunque vimos la semana pasada que Pedro sí dice, es que Joel dice. Es decir, fue profetizado por Joel. Y Pedro no hace mención a Jesús, sino a Joel. Pero entonces aquí entra la pregunta. ¿Por qué Jesús dice, oísteis de mí? Y no dice lo que oísteis de Joel. Y es por el enfoque de cómo lo está hablando. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla de la promesa del Padre. Y habla prácticamente de la importancia de lo que el Padre quiere darnos a nosotros. Y que también Jesús no solo habla de la promesa del Padre como, mira, ahí le vamos a dar el Espíritu Santo, sino que Jesucristo, desde el capítulo 14 al capítulo 16, se hacen menciones al Espíritu Santo. Pero Jesucristo lo habla como el consolador, lo habla como la paz, como la verdad, como el Espíritu de verdad y como otras cosas que son para nosotros. Pero lo encierra en sí mismo en el Espíritu Santo. No necesariamente usa la palabra del todo Espíritu Santo, sino que habla del Consolador, el Espíritu de verdad. Pero Jesús prácticamente, por así decirlo, les enseña o les instruye conforme al Espíritu Santo y conforme al colocar al Espíritu Santo como la promesa del Padre, no como la profecía de Joel necesariamente. Entonces Él está transmitiendo una idea, está transmitiendo un sentir o un pensar hacia nosotros para que nosotros adoptemos. Y que también la semana pasada lo vimos, como ellos no le ponen como que mucha atención a Jesús, sino que ellos dicen, mira, pero ¿cuándo vendrá el fin del tiempo? Entonces Jesús les está hablando a ellos de la importancia de recibir el Espíritu Santo y ellos ya están pensando en el fin del mundo, ¿verdad? En la culminación de todas las cosas. Eso quiere decir que ellos de alguna manera no estaban tan alineados con la forma de pensar que Jesús tenía. Y eso nos está pasando a nosotros. No creamos que nosotros digamos, no, sí que es importante el Espíritu Santo. Porque a veces, como ya lo mencionamos, incluso en la reunión anterior, que nuestra forma de vida no está dando a entender a las demás personas, a los demás creyentes o a Dios sobre la importancia que nosotros tengamos de ciertas cosas. Y entre una de ellas es la importancia del Espíritu Santo. Es decir, nuestra forma de vida a veces no está reflejando la importancia sobre la promesa del Espíritu Santo o el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones también, como por ejemplo si uno le pregunta a cualquier creyente, ¿es importante leer o es importante orar? Y la mayoría va a decir que sí. Pero cuando dicen que sí es importante, pero cuando uno ve su forma de vida, puede ser que agarraron la Biblia una vez al mes. Entonces, con su palabra dice algo, pero sus hechos están negando otra cosa. Es decir, con sus hechos nos están dando a entender otra cosa. Entonces, en este caso, ellos cuando dijeron, ¿cuándo vendrá el fin? Ellos estaban dando a entender que no estaban realmente entendiendo la importancia de la necesidad de esperar al Espíritu Santo. Y por eso hablo también que a veces nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos qué estamos dando a entender con nuestra forma de vida, con nuestros actos, ¿verdad? ¿Para qué? Porque eso nos va a ayudar a mucho. Entonces, en este caso, vemos que por eso Jesús menciona la referencia a la promesa del Padre. Es decir, por eso estoy como que repitiéndolo por el énfasis de lo que Jesús dice, no como, no lo está diciendo necesariamente solo como, Jehová, el Dios Todopoderoso, vendrá y traerá, como dijo don Joel, sino que el Padre les ha prometido algo. Y inclusive también nosotros en nuestra niñez a veces pasa con papá o mamá, inclusive con abuelo, tío, nos podían prometer algo. Y nosotros estamos como que, me lo prometió, ¿verdad?
y uno está a la espera de esa promesa. Entonces, a eso una de las cosas que quiere transmitir, ¿verdad? Esta paternidad. Ahora, como menciono aquí, Jesús dice, oísteis de mí. Entonces, ¿cuándo se los dijo? Porque hablamos de que Jesús no está hablando de Joel, lo que dijo necesariamente Joel, que Pedro sí lo dijo en el libro de Hechos capítulo 2, pero Jesús está enfocando en lo que él les explicó y les dijo antes de ser crucificado. Porque él comienza a explicar todo esto, Jesús, lo que estamos hablando de la promesa del Padre, lo está explicando antes de ser crucificado. Y aquí entra la pregunta, ¿por qué no se los dijo desde el principio? ¿Por qué no se los dijo desde cuando él estuvo caminando? ¿Por qué se los tuvo que explicar previo a la cruz, previo a ser crucificado, previo a morir? Y una de las posibles respuestas es porque ellos, y también cuando uno lee esos capítulos 14, 15, 16, hace referencia de que ellos tenían tristeza en su corazón, porque él les dijo que se iba a ir, que él iba a morir. Entonces ellos dijeron, bueno, se va a morir, no lo vamos a poder tener con nosotros, porque cuando leemos la escritura nos damos cuenta de que ellos no creían del todo que él iba a resucitar. Cuando surgen los acontecimientos de la tumba vacía y otras cosas, ellos sí entendieron que lo que dijo era cierto, que iba a resucitar. Es decir, ellos no creían del todo. Y por eso Jesús cuando les aparece dice, vayan y díganle a mis hermanos que ha resucitado. Entonces, ellos, de alguna manera, aunque se les había predicado o hablado, no, tal vez no creían del todo acerca de la resurrección de Jesús. Entonces, eso nos enseña bastante, pero a lo que me quiero centrar es, Jesús les explica a ellos cuando iba a ir a morir y que ellos se llenaron de tristeza sus corazones, que mismo Jesús lo dice, y para consolarlos conforme a esa situación, es decir, que ellos le dijeron, miren, voy a ser crucificado. Entonces ellos se entristecen porque ya no iba a estar con ellos. Inclusive también él menciona y dice, miren, yo voy a ir con mi padre. O sea, él iba a regresar con el padre. Entonces ellos, bueno, dicen, inclusive si él resucita y se va, nos va a dejar solos, ¿va? ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí solitos en la tierra si él era la luz del mundo? Inclusive Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Entonces vemos cómo había una gran necesidad y es muy fuerte por el hecho de que en ello, el amor de Dios es bello y precioso. Por cuanto es bello y precioso, uno cuando lo que es de esa manera o el sentimiento a veces que cosa nos hace sentir, nosotros nos queremos ligar a ellos. Y por eso obviamente las personas que se casan, ¿verdad? Por cuanto encontraron un amor, quieren estar juntos y tener su propia casa y amarse. De igual manera, cuando uno tiene una familia que se ama, uno quiere estar con la familia, con el papá o con la mamá, o los papás con los hijos. Entonces vemos que ese amor nos lleva a estar. Cuando nos dicen que se separarán, por eso cuando se muere, la Biblia habla de las viudas y los huérfanos, ellos perdieron un amor que no necesariamente va a ser recuperable. Es decir, que el amor de un padre, el amor de una madre no es como que uno lo encuentre en la vuelta de la esquina. Entonces, también la persona cuando habla de las viudas, habla de que pues la persona que cuando alguien se casa no es que encuentre a 20 personas iguales, por eso cuando se casan es porque encontró a alguien que es especial, ¿verdad? Entonces, por eso Dios nos habla de que nos debemos enfocar en cuidar a las viudas y los huérfanos, porque ellos han perdido un amor que no necesariamente es fácil de recuperar. Entonces, menciono esto por el hecho de la pérdida que ellos tenían y cómo Jesús les expresa que van a tener el Espíritu Santo. Es decir, utiliza el Espíritu Santo o la promesa del Padre para decirles, miren, vendrá alguien, les conviene que yo me vaya. Van a ser consolados. Es decir, los consuela con esas palabras, pero no solo con las palabras. Decir que vendrá la promesa del Espíritu Santo. Espérenla. Sino que también de que la presencia o la manifestación del Espíritu Santo nos va a traer una consolación. Por eso, y les enviaré al otro consolador. En el sentido de que así como ellos fueron consolados por la palabra, fueron consolados por la vida, ahora iban a ser consolados por el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que Jesús les enseñó, les habló, los formó. Entonces el Espíritu Santo iba a estar con ellos, no solo como una persona acompañándoles, sino que realmente iba a habitar en ellos. Entonces Jesús comienza a anunciarlo. Entonces por eso la importancia de lo que hablamos de que por eso él comienza a expresarse Jesús acerca del Espíritu Santo para que ellos sean consolados. Entonces si nosotros queremos ser consolados, debemos pedir por el Espíritu Santo. Y ahorita vamos a entrar en esos detalles.
Entonces vemos acá, ya mencionamos de que se hacen 3 menciones del Espíritu Santo en Juan 14, Juan 15 y Juan 16. En las 3, Jesús comienza a hablar de su muerte, su resurrección, las cosas que vendrán, y entre esa explicación, él comienza a dar esos detalles y obviamente menciona eso y luego habla de otros temas, pero se hacen estas 3, por así decirlo, explicaciones o incursiones en su conversación. Juan 14, 16 al 17, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 17. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces vemos acá que no hace mención de la palabra Espíritu Santo, pero sí habla acerca de algo bastante importante que también espero que se quede reflejado ahorita esta frase. Y yo rogaré al Padre. Esta frase que está acá es bastante importante, que nos va a servir al final cuando terminemos la explicación. Y yo rogaré al Padre. ¿Qué le va a rogar? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Que aquí claramente lo habla como el Consolador y aquí lo habla como el Espíritu de verdad. Es decir, que está hablando de la misma persona. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Entonces, si nos damos cuenta aquí, por la causa por lo cual el Espíritu Santo vino, es por el ruego de Jesucristo hacia Dios Padre. Es decir, por así mencionarlo, Padre envía la promesa del Espíritu Santo. Entonces, él menciona, vuelvo a repetir, como el Consolador y como el Espíritu de verdad que los guiará a toda verdad. Entonces, él hace la primera explicación acá relacionado a que vendrá el Espíritu Santo. Veamos el otro punto. Esto es Juan 14, 26 al 27. Dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces vemos, vuelvo a resaltar, de que eso se los está diciendo a ellos porque ellos iban a, por así mencionarlo, sufrir la pérdida de Jesús. Pérdida en el sentido de que iba a morir y por consecuencia no iba a poder estar con ellos. Igual si resucita iba a regresar con el Padre, así que no lo iban a tener como que físicamente, como a veces uno pasa cuando uno quiere a alguien o aprende de alguien, uno llega a la casa, le pregunta cómo está y pues uno le saca algo de información de la palabra, ¿verdad? Entonces no iban a tener eso, inclusive esa comunión, otras cosas que nosotros tal vez no podemos imaginar de la comunión que pudieron tener con Jesucristo. Entonces Él les habla de la consolación, Él les habla de que yo os enviaré al Padre. Es como que no se preocupen, estén tranquilos, ustedes tienen una esperanza, y esta esperanza se llama Espíritu Santo para ustedes, para su comunión, para su vida. Entonces, aquí hay otros puntos que voy a resaltar, que también no lo vamos a explicar, pero sí lo voy a resaltar, es que ya vimos que habla del Consolador, el Espíritu de verdad, o Espíritu de verdad, ¿verdad? Anteriormente, pero aquí habla de algo importante, les enseñará, Él os enseñará. Es decir, que en su momento Jesús les enseñaba, es decir, cuando ellos estaban con Jesús, Jesús les enseñaba. Entonces aquí menciona, dice, yo me voy a ir. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ya no les voy a enseñar necesariamente yo, así como forma personal, sino que vendrá el Espíritu Santo y Él les enseñará. Porque ellos tal vez también estaban preocupados, y bueno, ¿y ahora quién nos enseña, verdad? Si nuestro rabí era Jesús, o nuestro maestro era Jesús, y ahora que Él se vaya, ya sea porque Él ascienda y ya no estará con nosotros, porque Él mismo Jesús dijo, entonces, ¿ahora quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo. Él les va a enseñar, por eso Él menciona en estas consolaciones quién lo va a reemplazar. Y eso también pasa pues cuando hay predicadores que han muerto, que de alguna manera han sido un referente notable,
como pues puede mencionar casos, por ejemplo, David Wilkerson, que era un predicador estadounidense que hizo mucho si no estoy mal, en Nueva York con respecto a las pandillas y otras cosas. Otros predicadores, tal vez por ejemplo Leonard Ravenhill, o aquí en Guatemala Otoniel Ríos Paredes, y una serie de ministros que por alguna causa murieron y que ellos pues tenían mucho y pues las personas lo pueden extrañar por las enseñanzas. O podemos, por ejemplo, el caso de Moisés, ¿verdad? Que Moisés colocó a Josué en vez de él, y cuando Josué ya no colocaron a nadie, entonces el pueblo se desenfrena. Entonces había una necesidad, y ahora ¿quién nos va a enseñar? Pues ya se murió Josué, ¿quién nos enseña? Bueno, ahí está Josué. O bueno, se murió Pablo, ¿quién nos enseña ahora? Pues porque no tenemos nadie. Bueno, ahí está Timoteo, pero luego Timoteo, ¿quién está? Entonces a esa referencia es la necesidad, que inclusive el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces uno desea y toma de esa leche porque tiene de dónde. Hay alguien que nos está proveyendo. En este caso, aunque hemos puesto diversos ejemplos, en este caso estamos haciendo referencia a Jesús. Jesús se va. ¿Quién nos enseñará? Dirán ellos. Bueno, Jesús dice: miren, el Espíritu Santo, Él los enseñará. Y claramente Juan lo repite. Si no estoy mal, en primera de Juan capítulo 5, Juan dice: no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Él es la unción que ha sido puesta en vosotros. Él os enseñará todo lo que has de saber. Y obviamente también Él lo explica por el contexto del espíritu del anticristo, del cual está hablando en capítulo 5, de que el que nos va a librar del espíritu del anticristo y falsas enseñanzas es el mismo Espíritu Santo. Entonces, por eso lo resalta acá. Y recordará, y aquí habla otra cosa: recordar. Y recordará. Y recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, ustedes están asegurados, porque no solo les va a enseñar, sino que también les va a recordar lo que yo ya les enseñé, para que no se los olvide. ¿Por qué? Porque recordemos que Jesús dijo: guarden mi palabra y enseñen a otras personas a que guarden lo que yo les he enseñado. Entonces, obviamente, si ellos se olvidan de algo, ¿cómo van a enseñarlo a los demás? Entonces, por eso el Espíritu Santo nos recuerda. Y es por esa razón a veces estamos en la calle, tal vez a veces nos enojamos, tal vez estamos en la universidad y nos preocupamos, o en el trabajo, y de repente viene un versículo de la Biblia que nos dice, por ejemplo, si estamos afanados, y de repente dice: por nada estáis afanosos, o buscad primeramente el reino, o mirad a Dios, y hay un pensamiento que nos viene a la mente, o ciertos sentimientos, o dependiendo de la persona, ¿verdad? O sueños, donde nos marca diciendo de que Dios está con nosotros, nos recuerda, porque a veces en nuestro día a día y en todas esas aflicciones se nos olvida. Entonces el Espíritu Santo trae el recordatorio, diciendo: mire, confía en Jesús, confía en Dios Padre. Ok. 27, la paz os dejo. Cuando aquí habla la paz os dejo, está hablando del Espíritu Santo. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Quién es la paz de Jesús? El Espíritu Santo. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué? Porque viene hablando de eso. Viene hablando del Espíritu Santo, el Consolador. Dice: mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque Él iba a partir. Entonces, ¿qué pasa? Les dejo mi paz. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Juan capítulo 15, versículo 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, que lo que hará, una de las cosas que hará el Espíritu Santo, ya vimos que va a consolar, va a manifestar la verdad, nos va a guiar a la verdad, nos va a enseñar, nos va a recordar, nos va a dar paz. Y en este caso está hablando de que va a testificar acerca de Jesús. Es decir, que Él nos va a guiar hacia Jesús. En este caso es importante. ¿Por qué? Porque si personas dicen tener la manifestación del Espíritu Santo, pero no están conociendo a Jesús, no están testificando de Jesús, hay un problema. Porque aquí dice que el Espíritu Santo hará que testifiquemos de Él. Entonces, cuando habla de testimonio acerca de mí, no solo es de que el Espíritu Santo va a buscar señalar a Jesús. Cuando hablamos a señalar, es de que lo que hace el Espíritu Santo, y que lo vamos a ver, dice que Él nos convencerá de pecado. ¿Para qué? Para señalarnos a Jesús, que en Jesús está la salvación. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es
mostrar que Jesús es la salvación, señalarlo a Él, decir, Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él está, el Espíritu Santo en nosotros, operando en nosotros, cuando uno predica va a señalar a Jesús que Él es la salvación, porque el Espíritu Santo en nosotros va a impulsarnos a mostrar a Jesús, a testificar de que Él es el camino, la verdad y la vida, a testificar que solo en Él está la vida eterna, que solo en Él está la reconciliación, que en solo Él podemos tener la paz, que solo Él podemos habitar en su reino. Entonces, si personas dicen que tienen al Espíritu Santo, pero no están testificando acerca de Jesús, tenemos un problema, porque el Espíritu Santo pone la imposición de la necesidad de hablar de Jesús. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Uno de ellos lo podemos ver en el libro de Jeremías, cuando Jeremías dice, y hay un fuego dentro de mí que yo no quisiera profetizar o predicar, pero este fuego que es tan intenso no lo puedo soportar. Y él prácticamente es como que no quería profetizar, le salía la profecía, no quería predicar y predicaba, porque había una intensidad del fuego de Dios, haciendo referencia al Espíritu Santo en él. O en otro caso el apóstol Pablo dice, porque me es impuesta necesidad. Y si no lo predicase de igual manera, dice el apóstol Pablo. Entonces, hace referencia a que el Espíritu Santo en él lo impulsa a testificar de Jesús. Entonces, si alguien dice que tiene el Espíritu Santo y no está testificando de Jesús, tenemos un problema. 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si, perdón, ahí está, este es el Juan 16, perdón, el otro era 15, este es Juan 16, del 7 al 15, aquí vuelve a resaltar el Espíritu Santo, por eso mencionaba de que Jesús comienza a hablar en el 14, 15, 16, pero habla muchas cosas, entre una de ellas es porque Jesús les dice que Él va a ser crucificado. Y por cuanto va a ser crucificado, tristeza llenó sus corazones. Y la manera de traerlos a consolación era por medio de decirles, miren, la promesa del Dios Padre vendrá. No se preocupen, estén tranquilos. Todas las necesidades que ahorita comenzaron a pensar, porque, por ejemplo, bueno, yo me voy a morir, bueno, ¿quién nos enseña? Y ahora, ¿cómo vamos a tener palabras de vida? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para X o Y cosa? Y comenzaron a venir diferentes cosas que Jesús les había suplido. Y por eso le recalca a Jesús acerca de esto. Versículo 7 del capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Aquí habla de conviene, les conviene. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces aquí habla algo importantísimo. Por eso dice, les conviene. Por eso hablábamos al inicio de lo precioso del Espíritu Santo, que Dios no lo quiere otorgar. Y por esa razón es de que Jesús constantemente está hablando de él en este momento para que ellos entren bajo la conciencia o el mismo pensamiento, revelación o intensidad tanto de Dios Padre como Jesús tienen acerca del Espíritu Santo. Y por eso dice, les conviene que yo me vaya, porque si no, no podrá venir el Consolador. Veamos la importancia que Jesús le está poniendo al Consolador, al Espíritu Santo. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Entonces aquí vuelve a resaltar algo del Espíritu Santo. Traer una convicción del pecado. Convencer a la persona. Entonces, por eso que cuando uno peca y de repente uno se siente triste o llora, está operando el Espíritu Santo a veces en nosotros, porque nos está trayendo una convicción de pecado, una manifestación de arrepentimiento para que nosotros nos arrepintamos y busquemos de Dios. Entonces aquí habla de 3 cosas. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Otra vez, dice, cuando hablamos de testificar en el versículo anterior, habla de mí, haciendo referencia a ¿quién? A Jesús. De pecado, por cuanto no creen en mí, por cuanto no creen en Jesús. Es decir, por eso hablábamos de que el Espíritu Santo iba a testificar de él, como dice el versículo 15. Entonces, la idea del Espíritu Santo es dar a conocer la salvación, mostrar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. 10. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más.
11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. 13. Pero cuando venga, otra vez, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces vemos aquí otra vez el énfasis de lo que es la promesa del Padre relacionado al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como mencionamos, si Él dice, bueno, Jesús va a regresar, y ahora ¿quién nos seguirá explicando? Porque hay muchas cosas que queremos conocer, que queremos entender, que queremos saber. Ok, Él los guiará. Es decir, que el Espíritu Santo, ¿qué es? Es un guía. El Espíritu Santo nos guiará y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Ok. 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Glorificar. ¿A quién? A Jesús. El Espíritu Santo lo que va a hacer es glorificar a Jesús, señalar a Jesús, declarar que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces aquí hay una claridad de lo que el Espíritu Santo está representando. Acercarnos a Jesús. Entonces, si alguien dice que tiene el Espíritu Santo pero no se acerca a Jesús, tenemos un problema. Por eso es la necesidad del Espíritu Santo y rogarle y pedir, ¿para qué? Para que Él nos lleve a Jesús. 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ok. Muy bien. Entonces, esto, si nos damos cuenta, es lo que Jesús menciona cuando hablamos del libro de Hechos 1:4. Dice, la promesa del Padre que oísteis de mí. ¿Por qué? Ese oísteis de mí es esto lo que hemos leído del 14, 15 y 16. No está hablando de lo que habló Joel. Joel les está hablando de que el Espíritu Santo iba a venir, de que iba a derramar el Espíritu Santo sobre todos ellos, etc. Pero Jesús les está hablando acerca de la consolación, de la paz, todo lo que Él representaba, ahora lo iba a mostrar el Espíritu Santo y iba a guiarlos a ellos. Entonces vemos que toda esa explicación, lo que Jesús habla en 1:4, en Hechos 1:4, donde dice, lo que oísteis de mí. Ok, entonces, hay algo importante acá, y por eso vamos a leer Lucas capítulo 11, del 9 al 13. Y también lo que hemos venido hablando es lo que Él ha estado resaltando o reflejando o mostrando, es para tratar de guiarnos hasta este punto. Porque vemos cómo Jesús enfatiza, cómo Jesús recalca, cómo Jesús repite. A veces cuando nosotros repetimos algo es porque queremos dar algo a relevancia e importancia. Por eso se repite. Como por ejemplo alguien dirá, mire, haga su cama. Mire, haga su cama. Ahí se recuerda que cuando vaya después de comer se cepilla los dientes. Está dando constantemente y uno dice, mamá, pero ya me lo dijo a cada rato. Papá, mire, ya me lo dijo a cada rato. ¿Por qué? Porque es una importancia, nos lo están diciendo constantemente. Incluso hay personas que a cada rato nos dicen, cuídate, o te vas con cuidado, o me llamas cuando nomás llegues, porque nos lo están repitiendo. Entonces hay una importancia. Entonces, en este caso, Jesús constantemente le dice, pero cuando venga, pero cuando venga, pero cuando venga, el Padre se los enviará, o mi Padre. Entonces vemos constantemente cómo Jesús recalca de su muerte y también cómo recalca la venida del Espíritu Santo y cómo recalca que eso reprocede de Dios Padre. Y por eso el hecho de la promesa. Entonces, todo esto nos sirve para comprender la importancia que hay del Espíritu Santo en este nuevo pacto, que sin el Espíritu Santo prácticamente no somos nada, en el sentido de que no podríamos tener un rumbo porque Él es un guía. Entonces, si no tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser guiados? Si no tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a conocer la palabra? Si no tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a conocer la verdad? Si no tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo conoceremos a Jesucristo? Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a predicarles y hablarles a la gente si el Espíritu Santo es el que convencerá? Entonces vemos que en lo que Jesús habló, entendimos un montón de cosas y entre ellos también es la paz. Porque Él dice, mi paz os doy. Es decir, el Espíritu Santo les voy a dar. Mi paz os doy, mi paz es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay personas de que, por ejemplo, ellos tienen paz por tener un revólver, una pistola en la casa.
Tienen paz de que va a venir un ladrón y ellos lo agarran a balazos. Entonces ellos, esa es su paz. Otras personas, la paz de ellos es tener dinero, porque si tienen dinero no se preocupan por pagar la luz, el teléfono, todo eso. Entonces su paz es el dinero. Entonces la gente por eso busca la paz. Otras personas, su paz es buscar un marido, porque con el marido ya están, no tienen ningún problema, más aún si el marido tiene dinero, ¿no? Entonces cada persona tiene una paz que el mundo se las está otorgando. Pero Jesús dice, mi paz es el Espíritu Santo. Si ustedes tienen el Espíritu Santo, van a tener todo lo demás. Entonces aquí, y voy a resaltar también, vuelvo a repetir, por eso Lucas 11, 9 al 13, porque si nos damos cuenta, hay una constancia de Jesús sobre el hecho del Espíritu Santo y la promesa de esperarlo, pero ya vino. Es decir, la promesa de su venida vino y se manifestó cuando lo vimos la semana pasada en Hechos capítulo 2, cómo Él desciende el Espíritu Santo. Entonces Dios envió la promesa. ¿Por qué envió la promesa? Porque cuando vimos, y les dije, ustedes quédense con esta frase, Él dijo, y yo rogaré al Padre, para que ustedes lo obtengan. Entonces Jesús rogó al Padre y vino en el Pentecostés. Pero obviamente ese fue un momento cúspide en la humanidad para el momento que ellos recibieran todos los discípulos. Pero también los discípulos comenzaron a anunciar, a proclamar, a predicar el hecho del arrepentimiento y bautismo en agua para que reciban el don del Espíritu Santo, que fue lo que dijo Pedro cuando él explica eso. Es decir, que no solo descendió, sino que Dios quiere que esté sobre cada uno. Pero a veces nosotros, por esa falta, como también lo hablamos al inicio, de que no le ponemos mucha importancia, o sí, el Espíritu Santo, pero luego día a día tenemos otras actitudes. Entonces, esto es bastante importante y por eso voy a leer Lucas 11, 9 al 13, porque esto tiene relevancia por una razón. Dice de la siguiente manera en versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es un versículo muy conocido que siempre la persona dice, pedid y se os dará. Y por eso inclusive hay personas que son incentivadas a pedir cosas a Dios por este versículo. Pedid y se os dará. 10. Porque todo aquel que pide, recibe. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. 12. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Otra vez, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Aquí algo sumamente importante con relación a este pasaje, y por eso lo he colocado, porque Jesucristo está hablando de la mentalidad del Padre. Y la mentalidad del Padre es de que el Padre quiere dar lo mejor a sus hijos. Esa es la mentalidad del Padre que está señalando Jesús. Por eso habla, si vuestros padres, que son malos, le quieren dar lo mejor a sus hijos. Inclusive por eso hay casos, inclusive yo oí de una vez una persona en los Estados Unidos que decía de que, por ejemplo, no sé si era narco o asesino el papá, pero tenía a sus hijos en los mejores colegios para que sus hijos no vivieran la vida que él vivió. Es decir, que no quería que sus hijos fueran matones o narcotraficantes, etc. Entonces vemos que él era malo, pero le estaba dando lo mejor a sus hijos, lo mejor que él conocía, porque lo mejor para él era estudien, compórtense bien, sean tal vez abogados o ingenieros, pero no se metan en esto que estoy haciendo, que es malo. Entonces vemos de que este padre estaba dando lo mejor a sus hijos. Entonces, si él, como dijo Jesús, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es decir, la mentalidad de un hombre malo da lo mejor. En este caso lo que está diciendo Jesús es, lo mejor que tiene el Padre es el Espíritu Santo. Lo que Él necesita darles y quiere darles a ustedes
es el Espíritu Santo. Por eso él habla de la promesa del Espíritu Santo. Entonces vemos esta relevancia que Jesús está hablando y reflejando la mentalidad de Dios Padre, la necesidad del Espíritu Santo. Y hablo también algo importante, a los que se lo pidan. Entonces cuando vemos el versículo 9 que dice, pedid y se os dará, no está hablando que uno vaya necesariamente delante de Dios y dice, Señor, págame la luz. Cuando uno aquí dice pedir y se os dará, no significa, Señor, dame un esposo, una esposa. Cuando uno viene aquí y dice pedir y se os dará, no está hablando necesariamente, Señor, dame un carro, dame una casita. No necesariamente aquí pedir y se os dará significa, Señor, dame un ministerio. No significa aquí pedir y se os dará, significa, Señor, dame un don. Aquí lo que está haciendo referencia a Jesús y está introduciendo es la necesidad de que pidamos al Espíritu Santo, que es lo mejor que vamos a poder pedir y es lo mejor que el Padre nos lo puede dar. Si nosotros compramos un carrito, el carrito le puede caer inclusive un meteorito y ahí se quedó el carrito. Y pueden pasar igual con cualquier cosa. Eso es muchas de las cosas que hay aquí en la tierra y que a veces nosotros pedimos es efímero, es decir, que se va a destruir acá. Pues a veces un carro no aguanta un año, a veces. Y peor si lo chocan o se lo roban. Ya no digamos con otros gastos, inclusive el pago de la luz o el teléfono o alguna otra cosa. Inclusive si nos lo cortan lo podemos poder reconectar. Hay muchas cosas que se van a recuperar o se van a hacer, pero el Espíritu Santo no. Porque el Espíritu Santo únicamente vino a causa de que Jesucristo murió y resucitó entre los muertos y ascendió con el Padre. No hay otra manera de que el Espíritu Santo viniera si no fuera por medio de Jesús. Por eso lo resaltábamos la semana pasada, de que agradecerle a Jesús porque Él murió y resucitó, porque a causa de ese acto el Espíritu Santo pudo venir. Si Jesucristo no moría y no resucitaba, no podíamos tener al Espíritu Santo en nosotros, porque ya mencionamos de que anteriormente habían solo ciertas incursiones o ciertos puntos del Espíritu Santo, que no necesariamente es como ahora, que ahora está acá en la tierra. Y por eso la necesidad de la petición, que este pedir se os dará, no lo circunscribamos a nuestros énfasis terrenales, sino que esto lo busquemos con respecto a lo que Jesús está hablando del Espíritu Santo, de que es lo mejor que el Padre tiene y que cualquiera que pida al Espíritu Santo se lo va a dar. Es decir, nos pueden negar un carrito, nos pueden negar un esposo o esposa, nos pueden negar, qué sé yo, el pago de la luz, o nos puede negar Dios cualquier cosa. Pero lo que no nos va a negar va a ser el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciéndonos acá. Pero a veces nosotros, por eso mencionar la mentalidad, que a veces nosotros por no tener esta importancia, esta mentalidad o esta intensidad, no lo estamos pidiendo. Entonces cuando uno observa en nuestras oraciones y cuando nosotros oramos, dentro de lo que hemos orado hoy o mañana o dentro de un mes, ¿está la petición del Espíritu Santo o están otras peticiones? Entonces vemos nosotros en nuestra forma de vida realmente si le estamos dando una importancia al Espíritu Santo o no. Inclusive como aquí dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces vemos, y por eso resalto acá todo el contexto que Jesús habla para llegar al hecho de la petición. Que si yo a veces le pido a mi padre, regálame o inclusive para los estudios, que los estudios son importantes también a veces aquí en la tierra, ¿verdad? Que cada papá mete a sus hijos a estudiar. Inclusive si un hijo a veces quisiera ir a otro país a estudiar y todos los papás buscan a veces hacer lo necesario para que tengan una mejor educación, inclusive, bueno, aquí en Guatemala, pero por lo que a veces se ha oído en los Estados Unidos, que cuando a veces un niño nace, ya los papás a veces andan comenzando a guardar dinero para la universidad. Es decir, apenas naciendo el niño ya están haciendo guardar dinero para la universidad, porque aquí tal vez en Guatemala no es tan cara, pero en este caso, por lo que se ha oído de Estados Unidos, los estudios son carísimos para que alguien tenga una buena educación, ¿verdad? Para que los papás desde que nazca comiencen a ahorrar, significa que está cara la cosa. Entonces vemos que la importancia del padre era para los hijos, y papá no va a negar necesariamente que el hijo tenga una mala educación. Pero vemos aquí como Dios Padre está diciendo, miren, anhelen, pidan, entren en mi mismo sentir o mentalidad o intensidad acerca del Espíritu Santo, que no se los voy a negar.
Eso es lo que nos están diciendo. Entonces ya depende de nosotros también. Y mencionaba también este caso de lo que les mencionaba al principio, de que nos quedáramos con la idea de lo que Jesús dijo, y yo pediré al Padre. Entonces vemos cómo Jesús puso el ejemplo, que él dice, yo rogué al Padre y el Padre dio el Espíritu Santo. Entonces vemos que Jesús rogó por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino en el Pentecostés. Entonces él nos está dando el ejemplo que si se pide, nos lo van a dar. Entonces en este caso nosotros debemos pedir al Espíritu Santo. Claramente alguien dirá, pero es que no viene, es que hay una lucha, recordemos que hay una lucha espiritual. Tampoco a los apóstoles vino así de la nada, ellos tuvieron que estar 40 días. Si no estoy mal, no sé cuánto tiempo, pero dice que estuvieron unánimes juntos. Entonces ciertamente uno pide, y hay oposiciones que están viniendo para que nosotros no recibamos, y una de ellas puede ser que se nos olvide. A veces uno tiene la cuestión del Espíritu Santo y de repente dentro de un mes uno se vuelve a recordar, va, así tengo que buscar al Espíritu Santo. Pero porque hay una oposición. ¿Por qué hay una oposición? Porque el enemigo sabe, así como Dios sabe, y el enemigo también sabe lo que correspondería o la importancia del Espíritu Santo. Porque por así decirlo, lo voy a poner de esta manera, el enemigo sabe no por lo que se pueda sentir, sino porque él conoce las heridas, por así decirlo, de lo que eso puede ser. Es decir, por ejemplo, alguien que lo han baleado en el cuerpo, él sabe lo que duele una bala. Es decir, por lo menos a mí no me han baleado, pues, pero me imagino yo que uno dice, bueno, le debe de doler a uno. Pero una persona que ya recibió los balazos, él se va a cuidar mucho más de lo que yo me puedo cuidar de recibir una bala, porque él ya experimentó el dolor. Y eso hablo con respecto al enemigo. El enemigo ya conoce lo que significa que alguien tenga o porte el Espíritu Santo. Él conoce la capacidad o el daño para ellos. Pero nosotros a veces no hemos conocido la belleza y la restauración que el Espíritu Santo hará en nosotros. Entonces, por esa razón es de que hemos estado hablando hoy acerca de la promesa del Padre, es decir, que el Padre es el que anda incentivando esto, y que Jesucristo es con la mentalidad del Padre que nos está exponiendo a nosotros la necesidad del Espíritu Santo, y que tanto esta comprobar, como la Biblia menciona, que debemos comprobar, es decir, a través de la renovación del entendimiento, comprobar cuál es la voluntad de Dios, y vemos aquí que la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Y que por esa causa es de que recibiendo ellos en Hechos 2 el Espíritu Santo, ellos también lo promulgan. ¿En qué sentido? De que miren, esto que ustedes están viendo es la promesa del Espíritu Santo, lo que prometió en Joel. Y se está cumpliendo. Si ustedes quieren ser partícipe de lo que dijo Joel, lo que fue prometido, ustedes necesitan arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús y recibirán esto que ustedes están viendo. Ahora la pregunta aquí sería, bueno, entonces, ¿por qué Pedro no citó a Jesús? ¿Por qué Pedro cita la profecía de Joel y no cita lo que Jesús les dijo aquí en Lucas? En Lucas o en Juan. Y era porque recordemos de que ellos no estaban necesariamente creyendo en Jesús. O sea, todo el pueblo judío no necesariamente lo estaba aceptando o abrazando a Jesús. Pero sí ellos tenían un concepto acerca de los profetas. Y esas palabras para ellos pesaban. Pesaban en el sentido que le tomaban una importancia. Y por esa razón es de que Pedro cita a Joel y no necesariamente habla de que, mire, Jesús nos dijo acerca del Espíritu Santo esto y esto y esto, sino que esto es lo que Dios profetizó en el libro de Joel relacionado al derramamiento del Espíritu Santo. Pero esto vino a causa de que Jesús murió, resucitó y ascendió. Por esto es que nosotros deberíamos comenzar a pedir al Espíritu Santo, porque experimentando comenzaremos a dar anuncio de Él. Por eso que cuando nosotros creemos en Jesús y hemos recibido la restauración, la nueva vida, buscamos anunciar a medio mundo acerca de Jesús, a decirle, miren, crean en Jesús, arrepiéntanse, o miren, Dios te ama, o algún otro tipo de palabras que nosotros hemos usado, por ejemplo, decirle a alguien que Dios sana, o que Dios restaura, o que Dios libera, o que Dios ayuda, porque lo hemos vivido, lo hemos sentido, lo hemos sido repletos de ello. Asimismo debería ser también la manifestación o transmisión juntamente con ellos del Espíritu Santo, como lo hablamos la semana pasada y otras reuniones, acerca de cómo ellos, los apóstoles, inclusive si miran el libro de Hechos, cómo ellos hacen referencia siempre de creer en Jesús, bautizar en agua y luego ministrar el Espíritu Santo. O a veces cuando ellos predicaban, el Espíritu Santo se hacía manifiesto y luego decía Pedro, ¿qué impide que estos sean bautizados en agua? Porque ya habían creído en Jesús. Entonces miramos que esos tres factores o esas tres cosas eran una insistencia
que ellos tenían en sus predicaciones. Entonces la pregunta sería, nosotros, como creyentes de este pacto, estamos tomando el ejemplo de los apóstoles o el ejemplo de Jesús relacionado a ello, porque recordemos que Jesús no significa que Jesús no ministrara acerca del Espíritu Santo, el bautismo en agua. Ya lo hablamos en su momento, como Jesús ciertamente decía, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, pero también decía, si por el dedo de Dios es echado fuera los demonios, el reino de los cielos ciertamente se ha acercado a vosotros. Y cuando hablaba de eso, hacía referencia del Espíritu Santo, que por el Espíritu Santo le echaba fuera los demonios. Entonces vemos el punto cómo Jesús tenía una importancia de la predicación del reino, el bautismo en agua y también el Espíritu Santo. Los apóstoles lo adquieren y lo manifiestan. Ahora nosotros tenemos que adquirir la misma situación, porque sin el Espíritu Santo no habría necesariamente un nuevo pacto o evangelio, porque Él es el precursor o el que testifica acerca de Jesús o el que busca la glorificación de Cristo. Entonces nosotros deberíamos comenzar, no necesariamente solo a hablar del Espíritu Santo, sino conocerlo, porque también se conoce, se pide, se conoce por las Escrituras y por la relación. Y quiera que no, y posiblemente eso lo vamos a ver en otra reunión, uno podría pensar de que ya las personas conocen o le ponen la importancia a ello, y no necesariamente del todo cierto. Y eso, vuelvo a repetir, nosotros damos lugar a ello. Inclusive, y con eso terminaré, hace un par de años yo viví una experiencia que tiene relación con lo que creo que vamos a hablar la próxima semana o la próxima reunión. Y es de que cuando yo conocí a una persona de otro país, si no estoy mal, no sé si era Ghana o otro país, yo le hablé acerca de ello. Le dije, mira, ya fuiste bautizados en el Espíritu Santo. Y él me dijo algo que habla en el libro de los Hechos. ¿Qué es eso? Y en el libro de Hechos, capítulo 19, dice, pero no sabíamos que había Espíritu Santo. Yo le dije, ¿cómo es que no sabes? Y le dije, después, ¿fuiste bautizada en agua? Y me dijo, no, tampoco, no sé qué es. Entonces, yo le dije, entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué has oído? No, es que aquí solo nos han predicado, pero no nos han hablado nada del bautismo en agua ni del bautismo en Espíritu Santo. Entonces, uno, por ciertas situaciones, tal vez porque uno ya de alguna manera conoce a grandes rasgos, porque tampoco vamos a hablar de que uno conoce a profundidad, ya tiene cierto punto, cierta enseñanza, pero de alguna manera a veces uno pensaría que tal vez todos lo saben, pero esa vivencia hablando con esta persona de este país me dejó sorprendido. Claramente no lo conozco cara a cara, pero lo poco que hablé con esta persona me dijo eso, ¿verdad? Que no sabía muchas cosas. Obviamente alguien dirá es que él saber también, o la persona cómo se ha comportado, no lo sé. Lo que sí sé es de que entendí algo un poco de lo que habló el libro de Hechos capítulo 19. Entonces, por esa causa es de que nosotros podemos dar por hecho que nosotros lo sabemos, pero no tenemos que entender de que no porque nosotros sepamos, significa que otra persona lo sabe. Y por esa razón he enfatizado, o por lo menos una de las cosas que en su momento yo mucho hacía, mayormente pues en la universidad, porque hablaba más con más gente, ¿verdad? Regularmente siempre hacía eso. Buscaba hablar de Jesús. Si ya creía en Jesús, me iba directo al bautismo en agua. Si ya eran bautizados en agua, me iba ya después a hablar del Espíritu Santo. Esos eran mis 3 puntos, por así, que yo tenía en su momento. Así como, voy a hablar de estas 3 cosas. Y ya después de eso, tal vez si se daba lugar, hablaba de otra cosa, pero cuando conocí a alguien y se daba la oportunidad, porque a veces no siempre, ¿verdad? Tocaba esos 3 puntos. Entonces, debemos buscarlo porque está en la Biblia. No significa que yo lo haga, ¿verdad? Sino porque en la Biblia menciona eso. Y por eso a muchas personas, en ciertas maneras, o bueno, no muchas, a ciertas personas les he dicho, mira, lea el libro de Hechos. Y les digo regularmente cuando les hablo del bautismo o el bautismo del Espíritu Santo, lea el libro de Hechos porque se va a dar cuenta que en el libro de Hechos siempre habla de eso. Siempre habla de una predicación de Jesús, siempre habla que después de la predicación hay un bautismo en Espíritu Santo, un bautismo en agua. Regularmente se dan los hechos no necesariamente en meses, ¿verdad? Sino que son hechos que se dan a veces tal vez en minutos o a lo más días. Pero era algo que ellos tenían por suma importancia con respecto a ello. Y por eso el hecho de recalcar que tenemos un Padre, porque Dios es nuestro Padre, y la importancia de Él es darnos el Espíritu Santo, que tampoco significa que ya no lo dio y nosotros nos olvidemos del Espíritu Santo. No. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios dice, sed llenos. Sed llenos, es decir, que hay una constancia del Espíritu Santo. Por eso también la Biblia habla de la comunión con el Espíritu Santo.
Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que abrir los ojos a buscar nuestra relación con el Espíritu Santo. Y una de ellas es la verdad, o sea, leer la Biblia. Es decir, que si alguien dice tener comunión con el Espíritu Santo, pero no lee la Biblia, como que hay algo que no casa, ¿verdad? Porque la Biblia, por eso dice que Él es el Espíritu de verdad, que nos guiará a toda verdad. Y la palabra es Cristo. Y entonces el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es impulsarnos a leer la palabra. Entonces, alguien dice que él tiene el Espíritu Santo, pero no lee, como que hay algo que no casa. Porque a través de las Escrituras conocemos a Jesús. Y el ejemplo que aparece, si no estoy mal, es en Hechos capítulo, creo que es 8 o 9, donde el Espíritu Santo le dice a Felipe, dile si entiende lo que lee. Y cuando él estaba leyendo la Escritura. Y él dice, ¿de quién está hablando acá? Y Felipe le comienza a hablar que es Jesús y le comienza a hablar del Evangelio. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo impulsa a Felipe para que le explique la Escritura a una persona. Vemos cómo el Espíritu Santo inclusive pudo haber incentivado a este etíope para que leyera, para que viera que Jesús era el que estaba ahí, pero él no sabía. Entonces por eso le envían a Felipe. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo puede incentivar a alguien o puede llevar a que las personas lean la palabra. Entonces si alguien dice, y que a veces hay personas por ahí que tienen aquello de que no, es que el Espíritu Santo y no hay que leer la Biblia, pues como que cuidadito, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no va a decir a uno que no lea, no lo va a decir que uno no estudie, más bien Él nos va a guiar. Por eso dice que Él nos enseñará. ¿Y cómo nos va a enseñar? A través de la Escritura, por eso nos la han dado. Por eso el apóstol Pablo es la palabra profética más segura. Y también la palabra dice, porque lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Y también la palabra dice que todo fue inspirado por Dios. Entonces significa que el Espíritu Santo inspiró, que la palabra profética más segura es la palabra. El mismo Espíritu Santo inspiró que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Entonces, que alguien diga que el Espíritu Santo no nos lleva a impulsar a leer la palabra, pues como que no muy cuadra. Vamos a hablar entonces, para finalizar, quedándonos con esto. Hay una necesidad que nosotros pidamos al Espíritu Santo y que Jesucristo nos quiere incentivar esta necesidad. Hay que adoptarla. Vamos a orar para que Dios nos ayude y para que el enemigo no nos quite esa semilla, para que la entendamos y estemos en esta constancia de pedirlo y que se manifieste en nosotros, porque también hay unas manifestaciones del Espíritu Santo. Hoy no hablé necesariamente de manifestaciones que sí lo hablamos la semana pasada, pero posiblemente en su momento lo vamos a hablar. Entonces, oremos por ello. Recordemos también orar por las necesidades y también por aquellas personas que van a recibir a Jesús. Padre, venimos delante de ti hoy porque queremos hoy pedir al Espíritu Santo y junto con los que nos escuchan, nos estamos poniendo de acuerdo para pedir el Espíritu Santo sobre este campamento, sobre la vida de cada una de las personas que nos escuchan, sobre nuestra vida, para que el Espíritu Santo muera en nosotros, para que el Espíritu Santo nos inunde, nos llene y nosotros sobreabundemos y rebalsemos del Espíritu Santo, porque tu palabra nos impulsa a ser llenos del Espíritu Santo. Así que pedimos hoy, ayúdanos a pedir con constancia, ya que hay otras cosas que hemos pedido con constancia. A veces pedimos con constancia es comer o un trabajo o alguna otra cosa, ¿verdad, Padre? Que pedimos nosotros. Ayúdanos a tener la constancia, la petición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque queremos tener la misma concepto, sentir o impulso de la necesidad del Espíritu Santo en nosotros. Queremos tenerlo así como tú lo tienes, Padre. Y asimismo también darlo a conocer a otras personas, porque eso, hay una importancia bella y bendita para nuestras vidas en el Espíritu Santo. Te agradecemos, amado mío, ayúdanos en esta continuidad del Espíritu Santo para que nosotros podamos recibir e impartir del Espíritu Santo, más constantemente entrar en la comunión, ¿verdad? Y saber que el Espíritu Santo ha sido dejado como nuestra paz, como nuestro consuelo, como nuestro maestro, como nuestro guía, como aquel que nos recuerda, para alabanza de la gloria de tu gracia y para glorificar a Jesús. Te agradecemos, amado Padre y bendito Rey. A ti la gloria, amigo mío, consolador mío y sustento mío. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar ahorita por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, creemos en ti. Hoy hemos escuchado tu palabra y queremos aceptarte como Señor y Salvador, sabiendo que también al creer nos darás al Espíritu Santo y también nos guiarás a caminar rectamente en el camino de justicia. Ayúdanos hoy para confesar que Jesús es Señor y Salvador y que tú lo has resucitado entre los muertos y que necesitamos ser bautizados en agua, ser llenos del Espíritu Santo y asimismo también participar de la Santa Cena.
Te lo agradecemos, Pastor y Rey, te lo agradecemos, Dios. Restáuranos todo lo que hemos destruido y ayúdanos a caminar rectamente en tu justicia y tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Ya hemos hablado que también necesitamos que Guatemala sea transformada y también que no entren cosas abominables como la Agenda 2030 o otras situaciones como eh, la ideología de género. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, venimos a darte la gloria, la honra, honor por y alabanza. Queremos hoy, bajo el concepto de la palabra que dice que tú suplirás todas nuestras necesidades, conforme a tus riquezas en gloria, tenemos hoy la necesidad del Espíritu Santo y queremos tenerla. También queremos pedir por el Espíritu Santo hoy, Padre bendito, porque es una de las necesidades que todo creyente debería tener o debemos tener. Más necesitamos ser conscientes a la manera que tú eres consciente de ello. Y pedimos hoy para que nosotros, nuestros hijos, nuestras familias, nuestra nación necesite y pida y ruega el Espíritu Santo. También pedimos, Padre, que el Espíritu Santo impida que las obras de tinieblas entren a nuestra nación, entre ellas la ideología de género, para que los niños sean protegidos, para que nuestra nación sea protegida y para que no entre en maldición, sino que sea bendita. Y para ellos necesitamos glorificar a Jesús, e indicar que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. No solo en esta nación de Guatemala, sino que también de la nación de las personas que nos oyen. Pedimos hoy, Jesucristo bendito y amado, que proveas a las personas, como dice tu palabra, que tú suplirás con mosto y aceite para que sean saciados, en el sentido de que tú le darás todo lo necesario. Así que pedimos hoy, no sabemos las diferentes necesidades que alguien puede tener, ¿verdad? Alguien puede tener tal vez necesidad que llueva para que produzca los frutos que él vende. Tal vez otras personas buscan tener un trabajo, otras personas, otras situaciones económicas que están presentando. También otras personas que pueden necesitar cuestiones de salud, ¿verdad, Padre? Que tal vez no tienen una pierna, que tú les puedas hacer crecer la pierna, que no tengan un brazo y que tú les hagas crecer el brazo, que no tienen un ojo y tú les hagas crecer el ojo, que tal vez tienen una ruptura en el cráneo y tú les puedas restaurar el cráneo. Si pueden tener algo con los riñones o pulmones, cualquier cosa, tú eres un Dios que restaura, un Dios que sana. Y hoy pedimos por ello para que sea glorificado tu nombre y no el nuestro realmente, porque toda la obra y la operación harás tú por medio de tu Espíritu Santo. Queremos hoy pedir por la necesidad de comunión, por la necesidad de restauración, por la necesidad de resurrección sobre la vida de cada persona para que sean establecidos en la verdad. A ti sea la gloria, amado Pastor y Rey, a ti sea la honra, Dios, por favor suple toda necesidad. Sabemos que hay diversidad de necesidades, pero también sabemos que tú eres un Dios que suple toda necesidad. Así que abocándonos hoy a ti, para que tú tengas misericordia y piedad, y para que tú traigas entendimiento a aquellas personas también que pueden estar pasando por algún juicio, que necesitan arrepentirse para que venga su sanidad, o venga su restauración, o venga cualquier cosa, causa el arrepentimiento. Así que te damos la gloria a ti y honra, amado Pastor y Rey. Bendito seas eternamente y para siempre. Amén y amén. Entonces, paz y gozo a sus corazones.